Buenos días, estimados colegas. ¿Cómo escuchan el audio? Bueno, hoy vamos a empezar la segunda parte del segundo módulo de este ciclo de cursos de enfermedades respiratorias. Estamos obviamente en hora. Lamentablemente estamos menos de la mitad, pero no podemos darnos el lujo de esperar por el tiempo. Agradezco la puntualidad a los que ya están presentes en aula. Y doctor José Luis, muy buenos días. Le cedo la pantalla. Podemos empezar. Muy buenos días, doctora, y también a todos los que están detrás de la pantalla. Bueno, vamos a iniciar nuestro segundo día de, de charlas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre las neumonías, todo, o vamos a tratar de abarcar todo lo referente a neumonías. ¿Ya? Bueno, empezamos. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad. Las neumonías se dividen principalmente en intrahospitalarias y adquiridas en la comunidad. Ahora vamos a tocar el punto de neumonía adquirida en la comunidad. ¿Qué es la neumonía? Neumonía como tal se define como un proceso inflamatorio pulmonar en respuesta a la llegada de un microorganismo a la vía aérea distal, en este caso el parénquima pulmonar, siendo por tanto un concepto de histológico y microbiológico a la vez. Histológico porque daña los alveolos, los bronquiolos respiratorios, y microbiológico porque está producido por un germen. Perdón. Bueno, la neumonía adquirida en la comunidad, según la revista Medicine del 2014, nos indica que es una infección aguda del parénquima pulmonar de origen extrahospitalario, excluyendo, por lo tanto, a los pacientes dados de alta en los últimos 14 días previos o en relación con el entorno sanitario. O sea, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que adquieren una infección pulmonar en los 14 días previos a su infección no tendrían que haber estado en contacto ni con los, no deberían haber ido al hospital, ni a consulta externa, tampoco estar internados en el mismo. Ese es el concepto del 2014. El 2018 Medicine cambia un poco el concepto y nos indica que es aquella que aparece en un paciente que no ha estado hospitalizado en los últimos 10 días, ¿no? De 14 días, lo baja 10 días, pero también nos indica que se puede presentar en las primeras 48 horas después de su internación. O sea, ¿esto qué quiere decir? Si un paciente se interna y presenta tos con expectoración en las primeras 48 horas, ya se cataloga como una neumonía adquirida en la comunidad. Y varía el tiempo previo, o sea, 10 días, el paciente no tiene que estar en contacto con un ambiente hospitalario, ¿ya? Entonces, una neumonía es un foco neumónico, principalmente, para recordar un poquito, esta es la cisura menor y es una neumonía del lóbulo superior en su segmento anterior. Entonces, vemos que existe una ocupación por las secreciones a nivel de los alveolos, ¿no? Es un alveolo normal, vacío, y es un alveolo ocupado por la secreción producida por los microorganismos. De igual forma, aquí tenemos la expectoración, digo, la secreción a nivel de los alveolos, ¿no? Principalmente en su parte distal, como nos indica la definición. Entonces, como habíamos indicado hace rato, este es el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, y el lóbulo inferior se encuentra un poco por detrás, ¿ya? Entonces, la neumonía que se puede observar en esta situación es el lóbulo superior, ¿ya? Entonces, la clasificación se divide de diferentes formas, según el agente causal, como el estreptococo neumonía es el agente más común en nuestro medio, y a nivel internacional también, ¿no? El estreptococo neumonía se divide como neumocócico y no neumocócico. Según la región anatomopatológica afectada, se divide en segmentaria, lobar, o puede ser también global en este caso. En función del huésped, se produce en pacientes inmunodeprimidos y en pacientes inmunocompetentes. En función del ámbito de adquisición, la neumonía se divide en extrahospitalaria e intrahospitalaria. Según su presentación clínica, la neumonía se divide en típica y atípica.
Nosotros en esta oportunidad vamos a ver la neumonía principalmente neumocócica en el paciente inmunocompetente, aquella que se adquiere en el ambiente extrahospitalario y que tiene una presentación clínica de forma típica, ¿ya? En base a la epidemiología, la incidencia se sitúa entre 2, se dice, ¿no? Que de 2 a 10 casos por 1000 habitantes al año presentan neumonía. Y es más frecuente en varones, en edades avanzadas y en presencia de factores de riesgo como el consumo de alcohol, el consumo de tabaco, la malnutrición, pacientes que tienen uremia, aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal, pacientes con enfermedades pulmonares, principalmente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es muy frecuente también en nuestro medio. La mayoría se trata de forma ambulatoria. La mortalidad es menor al 1%. ¿No? Con esto de la mayoría se trata de forma ambulatoria. Nosotros tenemos pacientes que vienen a la consulta externa y, por no decir el 100%, más del 90% de todos los médicos en consulta externa inician antibióticos. Y si el paciente no responde y vuelve a los 5 o 7 días, pues recién tomamos una radiografía, realizamos algunos laboratorios, principalmente hemograma, donde podemos observar que está cursando con una neumonía mucho mayor. Entonces, recién se le interna al paciente. El número de ingresos aumenta con la edad, tomando en cuenta de que más o menos el 1.29% por 1000 habitantes en pacientes, la internación se produce en pacientes de 18 a 39 años y 13.21% por 1000 habitantes en aquellos pacientes que son mayores de 55 años. La mortalidad de estos pacientes depende de la presentación clínica, de la forma de presentación clínica y radiológica, de la etiología y de las características del paciente, tomando en cuenta la morbilidad, los factores de morbilidad en este tipo de pacientes. La etiología, en un 50-60% de los casos en la neumonía adquirida de la comunidad no se identifica el germen patógeno responsable. Esto debido a que anteriormente les había indicado de que en consulta externa, todos, generalmente casi todos, iniciamos ya antibióticos. Por lo tanto, si nosotros iniciamos antibióticos y queremos realizar un cultivo y antibiograma de esputo, como normalmente se realiza, ya nos reporta errado, ya no son los datos fidedignos, por lo tanto, mucho no se identifica el germen responsable. Existen diferencias en los distintos patógenos según la neumonía adquirida en la comunidad. Como bien sabemos, si bien el estreptococo neumonía es el germen más común, como nos indican aquí, ¿no? Es el germen más común, pero también existen otros gérmenes, como el amor, ¿cierto? La Klebsiella, el estáfilo, que son sensibles, también se presentan en el ambiente extrahospitalario. Y principalmente hay que tomar en cuenta a los gérmenes atípicos, como ayer habíamos indicado. Los gérmenes atípicos también se presentan en el ambiente extrahospitalario. Tienen una presentación muy atípica, pero sí se presentan. Pocos de estos pacientes llegan a la internación, pero cuando se internan estos pacientes presentan alteraciones a nivel sistémico, principalmente hepáticos. Es importante el conocimiento de los agentes que causan la neumonía adquirida en la comunidad para realizar la instauración de un tratamiento antibiótico empírico. Generalmente, como el estreptococo es el germen más común en nuestro medio, la mayoría de nosotros iniciamos ceftriaxona. Yo generalmente en la consulta externa nunca utilizo. He visto que se utilizan la ceftriaxona por vía intramuscular por 3 días utilizan, ¿no? A veces eso también es contraproducente si nosotros tenemos una neumonía un tanto grande en la radiografía de tórax. Entonces, si bien al principio la ceftriaxona le pega bien, después del cuarto o quinto día este paciente presenta una recaída con incremento de las imágenes a nivel radiográfico. Entonces, desde mi punto de vista, no es muy indicado la utilización de la ceftriaxona. Es un buen medicamento que a la larga pueden producir resistencia al mismo y después nos vemos obligados en utilizar otro tipo de antibióticos en internación. ¿Ya? Entonces, generalmente la mayoría, por lo menos, utilizamos las penicilinas,
¿no? Generalmente, y damos la amoxicilina por vía oral, cumpliendo siempre esquema de tratamiento, 7 días y los pacientes van mejorando, siempre con controles radiológicos, ¿ya? Bueno, entonces vemos los mecanismos de transmisión. Generalmente nos indican que en las personas mayores es la aspiración de microorganismos bucofaringea, la inhalación de aerosoles, la transmisión o la infección por vía hematógena también, ¿ya? Y la inoculación por continuidad. Sabemos muy bien que muchos pacientes cuando se internan, principalmente en cirugía, por algunas por patologías, principalmente abscesos sufrénicos o una pancreatitis que está complicada, por la continuidad nos produce una neumonía en las regiones basales de los pulmones, los cuales hay que relacionar, eh, siempre viendo el origen de dónde procede el foco infeccioso, tratar con medicamentos que le peguen a ese germen, ¿ya? Entonces, tenemos el cuadro clínico. El cuadro clínico de la neumonía principalmente se caracteriza por compromiso del estado general, fiebre, calofríos, tos con expectoración, eh, principalmente mucopurulenta o herrumbrosa en el caso de las bacterias de la Klebsiella, el Streptococcus pneumoniae, dificultad respiratoria. Y al examen físico siempre vamos a encontrar un síndrome de condensación pulmonar, este ya sea completa o incompleta. La característica o la diferencia lo hace el soplo tubario. Cuando nosotros encontramos a la auscultación estertores crepitantes, ¿no es cierto? Y vemos en la radiografía un foco neumónico o un patrón neumónico, como así se llama, entonces es un síndrome de condensación pulmonar incompleto. Pero cuando nosotros a la auscultación también encontramos un soplo tubárico, nos indica que está cursando con una neumonía y nosotros lo catalogamos como un síndrome de condensación pulmonar completo. Entonces tenemos un cuadrito resumido, la neumonía adquirida en la comunidad, tenemos fiebre generalmente por encima de los 38 grados, escalofríos, diaforesis en los momentos que el paciente está cursando con alza térmica, la tos que es productiva, habíamos indicado puede ser mucopurulenta y en la mayoría de los casos, cuando es estreptococo principalmente, es herrumbroso, el dolor pleurítico, cuando la neumonía es periférica y se asocia con se está en contacto con la pleura visceral, y la dificultad respiratoria en este tipo de pacientes porque quitan un espacio para la ventilación perfusión en la parte pulmonar. Y el examen físico habíamos indicado que a la inspección existe una disminución de la movilidad pulmonar, a la palpación existe un aumento de las vibraciones vocales, a la percusión puede existir mate, submate o a veces no existe nada dependiendo del tamaño del foco neumónico y de la localización. Si es central no podemos percibir nada. Y existe también abolición o disminución del murmullo vesicular en el lugar de la afección en el lugar de la neumonía. Como vemos aquí no está el soplo tubárico. El soplo tubárico es muy característico para el diagnóstico en la neumonía. El soplo tubárico y el soplo pleurítico de por sí en el examen físico nos indican qué conducta ya se debe tomar. Es muy característico. Entonces tenemos la misma radiografía, ¿no es cierto? Esto es periférico seguramente. Como es anterior, si nosotros escuchamos o auscultamos al paciente en la parte posterior, no vamos a escuchar mucha clínica, pero si nosotros nos vamos a la región mamaria, principalmente externa e infraxilar también un poco, vamos a escuchar estertores crepitantes, vamos a escuchar inclusive con esta neumonía se puede escuchar el soplo tubárico. Bueno, para la clasificación, las neumonías, yo tomo muy en cuenta la clasificación de la Sociedad Americana del Tórax, que es antiguita, pero es muy práctica, tomando en cuenta 4 variables muy principales, ¿no? La edad del paciente, que es mayor o menor a 60 años, la presencia de comorbilidades en el paciente, la necesidad de hospitalización basados en el examen clínico y físico que realiza el médico en su primera consulta con el paciente. Esto es en consultorio externo. Y la necesidad o la gravedad de la enfermedad. Eso ya es necesidad de internación en terapia intensiva.
Entonces, nosotros habíamos indicado con respecto a la edad que es mayor o menor a 60 años. La presencia de comorbilidad, muy bien sabemos que aquellos pacientes que tienen enfermedades crónicas como por ejemplo la EPOC, las bronquiectasias, la insuficiencia renal crónica, la enfermedad hepática crónica, o como la cirrosis, el alcoholismo, la desnutrición, la insuficiencia cardíaca, los antecedentes de esplenectomía, neoplasias, etcétera, van a condicionar y van a hacer que el paciente, van a dirigir al médico para que el paciente sea internado en sala, sea manejado de forma ambulatoria o al final sea manejado o internado en terapia intensiva. Entonces aquí vemos la clasificación de la ATS, son 4 grupos, del 1 al 4, tomando en cuenta la edad, la comorbilidad, la necesidad de hospitalizar y la gravedad o la necesidad de hospitalización en terapia intensiva. Nosotros nos vamos al grupo 1, nos dice que los pacientes menores de 60 años están en este grupo, no existe ni comorbilidad, no existen ni criterios de hospitalización, tampoco existen criterios de hospitalización en terapia intensiva. El grupo 2, lo único que cambia es la edad y la presencia de comorbilidades. Puede tener comorbilidades mayor de 60 años, pero estos pacientes también pueden ser tratados de forma ambulatoria, puesto que en el cuadro clínico que presentan cuando vienen a la consulta externa, los datos no son muy sugerentes. Y peor todavía para la internación en terapia intensiva. Entonces, el grupo 3, la edad puede ser de cualquier edad, puede tener o no tener comorbilidad, pero lo que aquí nos tiene que llamar la atención mucho, nos tiene que orientar es el examen físico y la presentación clínica de este tipo de pacientes para internarse en un hospital. Y el grupo 4 va donde va todo, ¿no? Existen criterios para hospitalización en sala y criterios para hospitalización en terapia intensiva que posteriormente lo vamos a ver. Entonces, esta clasificación es muy práctica, se puede utilizar en la consulta externa para la toma de decisión del médico quien está viendo al paciente. Entonces habíamos clasificado la neumonía de tipo neumocócica y no neumocócica. Entonces la más común es esta. Habíamos indicado el cuadro clínico, todos con expectoración mucopurulenta, alza térmica, mialgias, escalofríos, dolor torácico, disnea. Y en cuanto a los signos, la expectoración, la taquipnea, fiebre, taquicardia, uso de musculatura accesoria, la presencia de cianosis y al examen físico, principalmente la agofonía es similar a al soplo tubárico, existe un aumento de las vibraciones vocales, existe matidez a la percusión, existe disminución del murmullo vesicular, presencia de estertores crepitantes. Si nosotros encontramos todo este cuadro clínico y examen físico, nos vamos a el estudio radiográfico donde vemos y tenemos que encontrar sí o sí la presencia de, se dice, ¿no? Así se describe la parte pulmonar, radiocapacidad heterogénea con presencia de broncograma aéreo. Entonces, en ocasiones cuando la neumonía es muy marcada, no existe broncograma aéreo. No existe broncograma aéreo. Puede ser de presentación bilateral, a focos múltiples, en un solo segmento, ¿no? Y en ocasiones puede ir acompañado, en la radiografía también se puede observar la presencia de desarme pleural o atelectasis. Con esto confirmamos el diagnóstico y vemos si internamos al paciente, si realizamos un tratamiento ambulatorio o si lo internamos en terapia intensiva. Aquí tenemos un patrón intersticial que muy pocas veces nosotros vamos a encontrar en la presentación de una neumonía neumocócica. El patrón intersticial principalmente nos orienta que el paciente esté cursando con una neumonía de tipo no estreptocócica o neumocócica. En este caso, principalmente el micoplasma es el que nos produce este tipo de patrón intersticial y los gérmenes, los virus también nos producen. Entonces, aquí nosotros para poder internar a un paciente debemos evaluar la gravedad y también debemos definir el pronóstico de los pacientes, ¿no? Porque hay pacientes que vienen demasiado descompensados y con esto de la parte legal, nosotros debemos explicar bien a los familiares principalmente en base a estos criterios
¿Cuál va a ser el pronóstico si el paciente se interna en hospital o en terapia intensiva cuando vienen a la consulta? La escala de CURB, ¿no? Es una escala que fue creada por la Sociedad Británica del Tórax precisamente para ver el pronóstico de los pacientes. CURB son las iniciales de confusión por la C, urea por la U, la frecuencia respiratoria por la R, la presión arterial en inglés blood por la B y la edad mayor de 65 años, ¿ya? Entonces nosotros tomamos a todos estos parámetros, les damos una puntuación de 1 y lo clasificamos en 3 factores de riesgo. 3 factores de riesgo, tomando en cuenta si el paciente presenta cada una de estas variables. Entonces, de 0 a 1 indicamos que la probabilidad o la mortalidad probable es de menor a 3%. En el grupo 2 tomamos 2 puntos. La probabilidad de mortalidad es de 9.2%. Este paciente sí o sí se tienen que internar. El anterior se puede realizar tratamiento extrahospitalario. Y en el grupo 3, donde necesariamente se interna en hospital o en terapia intensiva, de 3 a 5 puntos, y la mortalidad más o menos es alrededor del 31%. Pero nosotros con este cuadrito tenemos un inconveniente en la consulta externa. Ese dato nosotros no podemos hacerle urea al paciente. Entonces, por esa situación se creó el CURB modificado para consulta externa, donde todo es clínico. CURB vemos la confusión mental, la R vemos la frecuencia respiratoria que es mayor a 30 respiraciones por minuto en los pacientes, la presión arterial la diastólica que es menor a 60 y la sistólica que es menor a 90 milímetros de mercurio, y el paciente con la edad no se modifica, tomando en cuenta también los mismos puntos, con la única diferencia en el grupo 1, ¿no? Si es de 0 a 1, nosotros vemos directamente aquí la puntuación de 1 para tomar conducta en este tipo de pacientes. Son 3 riesgos también, el riesgo de tipo 1, 2 y 3 grupos de la misma forma, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tomar la decisión tomando en cuenta estas variables. Pero de la misma forma, ¿no? Se creó una escala mucho más completa todavía por la Sociedad Americana del Tórax, ¿ya? Donde ven 20 variables y les dan una puntuación a los mismos, tomando en cuenta la edad, las comorbilidades, si el paciente se encuentra en un asilo o no, la exploración física, las alteraciones a nivel del laboratorio y las alteraciones radiológicas. Como podemos observar, no son 10 puntos a todos. Viendo por ejemplo, la comorbilidad, las neoplasias, si se encuentra activa son 30 puntos. Lo que debemos tomar en cuenta aquí es la edad. La edad, si un paciente tiene 40 años, en los varones se cuantifica desde 40 puntos para adelante. Si la mujer tiene 40 años, se le resta 10 puntos y se le calcula a partir de 30 puntos, y vamos a ir viendo la puntuación. Si la paciente o el paciente presenta algún tipo de comorbilidad, se le da su puntuación. A la exploración física, de igual forma, toman casi los mismos puntos, ¿no? La alteración mental, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, sistólica, la temperatura menor a 35 grados o mayor a 40 grados centígrados, las alteraciones en el laboratorio, el boom siempre ha sido muy importante, mayor a 30 miligramos por decilitro o a 11 milimoles litro. El sodio menor a 130 milimoles litro. La glucosa mayor o igual a 250 miligramos decilitro. El hematocrito menor a 30, seguramente el paciente ya está con sepsis. El pH arterial menor a 7.35, una acidosis, y la presión parcial de oxígeno arterial menor a 60 milímetros de mercurio, o una saturación menor a 90%, dependiendo que el paciente se encuentre en la altura o a nivel del llano. Además de que si ya presenta complicaciones el paciente con un derrame pleural, puede ser un empiema secundario, una neumonía, también se le da un valor. Entonces nos vamos a este cuadrito para poder ver la interpretación.
lo clasifica en cinco grupos, ¿no? Entonces, en el grupo 1 nos indica que la mortalidad a los 30 días es de 0,1%, por lo tanto, el paciente debe realizar un tratamiento ambulatorio, ¿no? El paciente es menor de 50 años, no tiene ningún tipo de comorbilidad, ¿no? Entonces, el grupo 2, la puntuación llega a menos 70 o menor a 70, la mortalidad es de 0,6 a los 30 días. El tratamiento también se puede considerar de forma ambulatoria. A partir del grupo 3 o de la clase 3, la conducta es hospitalización o internación. Ya puede ser en hospital normal o en terapia intensiva. Entonces, para el grupo 3, vemos que la puntuación es de 71 a 90, la mortalidad es de 0,9 a 2,8 a los 30 días. El grupo 4 es de 91 a 130 la puntuación y la mortalidad es de 8,2 a 9,3. En el grupo 5 es mayor a 30 y la puntuación, la mortalidad llega a ser de 27 a 29,2 y el paciente debe considerarse la internación en terapia intensiva. Pero independientemente de estos valores, de la misma forma la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Americana de Infecciones Respiratorias hicieron unos criterios o mayores y menores para considerar el ingreso directamente a terapia intensiva. Entonces vemos pacientes que se encuentran en shock séptico. ¿Qué nos dice? Que un criterio mayor y dos criterios menores o tres criterios menores nos indican a que el paciente podría ingresar en terapia intensiva. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos un paciente con shock séptico, entonces con seguridad está con confusión, debe estar hipotérmico, debe estar con una alteración en la FiO2, ¿no? En el PAFI, en la relación de la presión parcial de oxígeno, y la fracción inspiratoria de oxígeno debe estar por debajo de 250, una frecuencia respiratoria con seguridad de que está elevada. Entonces, pacientes, si nosotros encontramos en la consulta, como les había indicado hace rato, algunos pacientes tienen muy descompensados. Entonces, tomamos en cuenta esta situación para internarlo directamente en terapia intensiva y no perder el tiempo, digamos. Hay muchas veces que lo internan en sala y en sala nuevamente se hace la valoración y se considera, digamos, transferencia a terapia intensiva. Pero ¿qué es lo que hacemos? Perdemos tiempo con ese paciente. Podemos tomar conducta ya en terapia intensiva, inclusive llegar a la intubación y asistirlo con una ventilación mecánica invasiva. Entonces, de todas formas, uno debe tener cuidado en la derivación de los pacientes. Por eso es muy importante tomar en cuenta este tipo de criterios para la internación en hospital o en terapia intensiva. Como la neumonía es muy frecuente en nuestro medio, entonces existen y constantemente existen actualizaciones. Entonces, es lo mismo, habíamos indicado, ¿no? Los criterios de la ATS y de la ITSA, y dice un mayor y tres menores, ¿no? Necesidad de ventilación mecánica, presencia de shock y todo lo que habíamos indicado hace rato. Bueno, para el tratamiento se toma en cuenta de la misma forma los criterios. Aquí tenemos los criterios de Fine y el CURP 65. Primeramente, en el primer grupo, en el 1-2 del Fine y en el grupo 1 del CURP, de 0 a 1, es para manejo hospitalario y con controles cada 48 horas. Sabemos muy bien que estos criterios no son de Bolivia, son del extranjero y en muchos lugares la resistencia del estreptococo a las penicilinas, ¿no? A las cefalosporinas se incrementa. Es por eso de que el tratamiento ellos los realizan directamente con levofloxacino, imagínense, ¿no? Levofloxacino o fluoroquinolonas. Y en la terapia combinada lo realizan amoxicilina más macrolidos. Este esquema en nuestro medio todavía funciona porque nosotros tenemos aún pacientes vírgenes en cuanto se refiere a los agentes microbianos. Entonces es para tratamiento ambulatorio. El PCI de clase 3 y el CURP 65
con 2 puntos. El tratamiento es hospitalización corta. De la misma forma, se realiza tratamiento con fluoroquinolonas y la terapia combinada. En este caso ya ingresa las cefalosporinas de tercera generación asociado a otro antibiótico más. Y en su mayoría lo asocian o se asocia mediante estos criterios con macrólidos, tomando en cuenta siempre el germen y el origen de la infección. El grupo 4 y el CUP 65 de 3 a 5 puntos necesariamente es hospitalización y se utilizan este tipo de medicamentos. Cuando se hospitalizan, utilizamos en nuestro medio también cefalosporinas de tercera generación asociado a macrólidos o fluoroquinolonas. Cuando existe sospecha de broncoaspiración, se asocia ya no levofloxacino, sino amoxicilina más ácido clavulánico, ¿no? Para gérmenes provenientes de la vía digestiva. Cuando el PCI es de clase 5 y el CURP se encuentra entre 3 a 5 puntos, se considera la hospitalización en terapia intensiva y hospitalización en sala común en neumología y se utiliza esta combinación de medicamentos. Todavía están las cefalosporinas de tercera generación, pero ya asociado directamente a amoxicilina más ácido clavulánico, se puede tomar en cuenta los macrólidos y al último están las fluoroquinolonas, ¿no? Cuando existe factores de riesgo para la contaminación por pseudomonas o aeruginosa sensible en este caso, o se utiliza solamente los carbapenems o la asociación de piperacilina más tazobactam más fluoroquinolonas. Pero en nuestro medio nosotros utilizamos y nos va bien con la ceftazidima, que es el medicamento de primera línea, es un medicamento de tercera generación que cumple muy bien su función en el ámbito hospitalario, aún cumple su función en el ámbito hospitalario. Entonces, también existe una clasificación, ¿no? Son clasificaciones directamente para que el paciente ingrese en terapia intensiva, la SMART Code. ¿Ya? También viene con las siglas. Las siglas según su significado. La S significa presión arterial sistólica baja. La sistólica baja. Afectación multilobar en la radiografía de tórax. Albúmina baja. Frecuencia respiratoria según la edad. Para menores de 50 años mayor a 25 respiraciones por minuto y mayores de 50 años mayor a 30 respiraciones por minuto, una taquicardia mayor o igual a 125 latidos por minuto, confusión mental de inicio se siente, desaturación de oxígeno, ajustada por la edad de la misma forma, menores de 50 años y mayores de 50 años, ¿no? Menor a 93% en menores de 50 años y menores a 90% en mayores de 50 años. Un pH arterial de 7 menor a 7.35. Entonces, aquí también vemos la interpretación de 0 a 2 puntos, ¿no? Nos indica que existe bajo riesgo de la necesidad de intubación mecánica o la utilización de vasopresores, como la noradrenalina, adrenalina, dopamina, ¿no? De 3 a 4 puntos, de la misma forma, existe un riesgo moderado, uno de cada 8 personas de necesidad de ventilación mecánica o uso de vasopresores, moderado. Entonces, de 5 a 6 puntos ya el riesgo es alto, debe utilizar ventilación mecánica y vasopresores. 7 puntos directamente el paciente se le intuba y se utiliza vasopresores. Nos indica la conducta que hay que seguir en los pacientes cuando se internan. Principalmente esto es para internación a terapia intensiva de los pacientes que acuden con una neumonía extrahospitalaria, porque en la intrahospitalaria existen otros criterios. Todo esto lo que estamos viendo es para la neumonía extrahospitalaria. Entonces, en los pacientes ya hospitalizados se realizan diferentes estudios cuando el paciente no va bien, ¿ya? Entonces, podemos hacer en los estudios no invasivos, hemocultivos, tinción grano de esputo que siempre se realiza, vaciloscopía, que es la norma que hay que realizar siempre en los pacientes, la serología o antígenos urinarios para determinar el germen, el cultivo y expectoración que nos permite identificar a la neumonía adquirida en la comunidad.
El PCR, que nos sirve para ver si el proceso infeccioso es activo o reciente o no. En cuanto a los procedimientos invasivos para la detección de microorganismos, se encuentra principalmente la fibrobroncoscopía, con la cual se puede realizar lavado broncoalveolar, ¿ya? Mediante este estudio se realiza lavado broncoalveolar. También se puede realizar la aspiración traqueal, ¿no? De vías respiratorias superiores en pacientes que están muy comprometidos, o la aspiración pulmonar con aguja fina. Pero esto de la aspiración pulmonar tiene mucho riesgo, ya que el paciente, si se encuentra de por sí con una dificultad respiratoria, entonces mm, si nosotros provocamos un neumotórax iatrogénico al hacer la toracocentesis para obtención de muestra, podemos incrementar aún más su dificultad respiratoria y termina el paciente con una urgencia y una necesidad de internación en terapia intensiva y con colocación o realización de una pleurotomía cerrada para que el paciente nuevamente se expanda, ¿ya? Y si nosotros pillamos y vemos que existe un absceso a nivel pulmonar y le damos un pinchazo, entonces puede que esa secreción salga a cavidad pleural y a veces empeoramos la situación del paciente. Entonces, nosotros debemos saber cuándo y cómo realizar este tipo de procedimiento. Por eso es de que ya no se usa en muchos lugares, ya no se realiza y se ha reemplazado por el lavado broncoalveolar, que se realiza con mucho cuidado también en los pacientes, tienen sus criterios. Un paciente muy hipoxémico tampoco puede realizarse la fibrobroncoscopia. Es de mucho riesgo. El paciente puede realizar paro respiratorio en sala de procedimientos y no es bueno arriesgarse. Entonces, cuando existe fracaso terapéutico, nosotros debemos preguntarnos y hacer este análisis. Pacientes que luego de 72 horas de tratamiento antibiótico presentan todavía, ¿no? Falta de mejoría, o sea, no mejoran el cuadro clínico que presentaban. Persiste la fiebre mayor a 38 grados. Existe deterioro del intercambio gaseoso con necesidad de ventilación mecánica. Presenta sepsis, si solamente ingresó con una neumonía pulmonar y ahora ya presenta sepsis y datos de shock, entonces el paciente está yendo mal, hay que revisar y hay que cambiar la conducta en este tipo de pacientes. Si incrementan las imágenes a nivel pulmonar, entonces con mucha razón todavía entonces debe cambiar el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que podría estar pasando? La terapia antibiótica inapropiada, se puede que el germen haya sido resistente, o si nosotros estamos tratando el estreptococo, puede que sea un germen atípico o puede que sea microorganismos entéricos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve el cultivo, ¿no? Se evalúa por eso a las 72 horas de tratamiento antibiótico. Entonces, podrían existir patógenos resistentes, se recomienda revisar el antibiograma. Podría existir estreptococo con neumonía resistente a los beta-lactámicos, macrólidos, o la influenza productora de beta-lactamasas, es el estafilococo aureus resistente a meticilino, gram negativos e entéricos multiresistentes, ¿no? Entonces, el patógeno no cubierto por el tratamiento empírico inicial, entonces nos puede estar llevando a la descompensación o a la persistencia del cuadro clínico en el paciente. La sospecha de inmunosupresión se realiza otros estudios, se piensa ya en otro tipo de patologías asociadas. Debemos ver si el paciente se encuentra con gérmenes oportunistas como el Pneumocystis carinii o el Mycobacterium avium, la nocardia asteroides, ¿ya? Se realiza una fibrobroncoscopía con lavado y biopsia transbronquial para ver el tipo de germen que podría estar produciendo. En este tipo de casos ya es un poquito más invasivo los estudios que se realizan para la obtención de muestra principalmente. O en el peor de los casos, el paciente no estaba con el diagnóstico o se le ha catalogado mal el diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad. No nos olvidemos que los pacientes con insuficiencia cardíaca, los pacientes con tromboembolismo pulmonar, ¿no? También presentan esta misma imagen. Los pacientes con carcinoma
broncogénico, la sarcoidosis, la toxicidad por fármacos, los tumores, problemas alérgicos, la neumonitis intersticial. Son muchas patologías que probablemente podrían estar cursando ah, con un foco neumónico. Así se observa en la radiología. El problema que siempre tienen los colegas a nivel hospitalario es en el diagnóstico del tromboembolismo pulmonar. No nos olvidemos que el tromboembolismo pulmonar se presenta también con dificultad respiratoria, con sibilancias, con dolor pleurítico a nivel pulmonar y en muchas ocasiones no cursan con aumento de volumen en extremidades inferiores, unilateral o el famoso Hollow y Homan son negativos. No presentan esos datos entonces, pero sí cuando realizamos una radiografía solamente se ve un foco neumónico en la región periférica e inferior generalmente. Entonces lo catalogo como una neumonía y el paciente no va bien. No se anticoagula, por lo tanto, siguen lanzando trombos vasculares y continúa produciéndose los infartos a nivel pulmonar. Y vemos aún todavía focos neumónicos en incremento. Cuando hacemos la tomografía podemos observar que existen imágenes sugestivas, porque no es diagnóstica, es decir, se solicita un ecodoppler de miembros inferiores y si la institución puede realizar una angiotomografía, que es el gold estándar en este tipo de pacientes, se llega al diagnóstico y se realiza una anticoagulación. Y solamente con anticoagulación este tipo de pacientes mejora. Y a veces tienen muy mala suerte los pacientes que se sobreinfectan con un germen intrahospitalario, ¿no? Entonces son casos que nosotros vemos y que por eso es necesario realizar un examen físico muy minucioso en todos los pacientes que ingresan, ¿no? Además de que estos pacientes que se encuentran con tromboembolismo pulmonar no presentan tos con expectoración purulenta y es lo mínimo que nos tendría que hacer parar las orejas para hacer un diagnóstico diferencial. Presentan tos con expectoración mucosa y a veces hemoptoicos o estrías de sangre en la expectoración. Entonces es un poquito muy llamativo esta situación. Entonces el tratamiento, tomando en cuenta la clasificación de la ATS en los 4 grupos, bueno, vemos, ¿no? En el grupo 1, pacientes menores de 60 años, se dicen, aquí está 65 años, a veces lo cambian, toman en cuenta 65 y 60 años. La ATS 60 años y la revista chilena y la revista mexicana lo toma como parámetro límite los 65 años. Entonces podemos ver aquí en el grupo 1 que todavía se realiza tratamiento con amoxicilina por el lapso de 7 días, ¿no? Si el paciente se puede utilizar como alternativo a macrólidos siempre y cuando el paciente presente alergia a estos medicamentos, a las penicilinas. El grupo 2, pacientes mayores de 65 con o sin comorbilidad, tratamiento también con amoxicilina más ácido clavulánico, aquí aumento un poquito el antibiótico, y si es que, digamos, presenta de la misma forma alergia, entonces utilizamos macrólidos de la misma forma. En el grupo 3, pacientes hospitalizados, utilizamos las cefalosporinas de tercera generación, y si, digamos, no nos funciona, los alternativos son amoxicilina más sulbactam, ampicilina más sulbactam, amoxicilina más ácido clavulánico, ya en caso de fracaso a tratamientos con betalactámicos. Y si la serología, no nos olvidemos, nos muestra la presencia de micoplasma, entonces nosotros debemos utilizar macrólidos, ¿ya? Aquí se realizan las crioaglutininas, ¿listo? En el grupo 4, los pacientes internados en terapia intensiva, se utiliza también la ceftriaxona a dosis de 2 gramos cada 24 horas, pero generalmente se utiliza a dosis mayor, 2 gramos cada 12 horas se utiliza, ¿no? Entonces, es un poquito más agresivo el tratamiento que se realiza en terapia intensiva. Lo vamos a ver en las neumonías intrahospitalarias, el tratamiento más minucioso
del tratamiento hospitalario. ¿Ya? Bueno, eso es con respecto a las neumonías adquiridas en la comunidad. Les voy a dejar con esta imagen y vamos a analizarla después. Bueno, empezamos a hablar de la neumonía intrahospitalaria, ¿ya? La neumonía intrahospitalaria viene como complicación de los gérmenes, principalmente que se encuentran en el ambiente hospitalario, tomando en cuenta el ambiente de la terapia intensiva, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos esta radiografía, ¿no? Y el paciente ingresado con un cuadro clínico abdominal o neurológico, entonces después del quinto día de estancia hospitalaria, este paciente está cursando con una neumonía intrahospitalaria y severa, con necesidad de intervención en terapia intensiva, directamente con la radiografía. Aquí ya no se piensa dos veces. Si, digamos, el paciente está más compensado, la PAFI la fracción de inspiración de oxígeno está por encima de los 80% y vemos que no requiere todavía ingreso a terapia intensiva y vemos esta radiografía, no, la transferencia tiene que ser de inmediato porque en el transcurso de 24 a 48 horas el paciente se descompensa rápidamente. Entonces, como introducción, la neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección en el ámbito hospitalario. Primera causa es la infección de tracto urinario. Y la mortalidad varía en los pacientes en un 20 a 50%. En 2005, la Sociedad Americana del Tórax y la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas clasifica o distingue tres tipos de neumonías nosocomiales. Las neumonías adquiridas en el hospital, las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las neumonías asociadas a cuidados de salud en aquellos pacientes con enfermedades crónicas, los cuales viven en residencias, como en asilos de ancianos, se podría decir, donde se encuentra un médico y una enfermera. Entonces, son médicos generales los que lo asisten y en ocasiones debe ir un especialista a valorar este tipo de pacientes. Entonces, la neumonía intrahospitalaria se define como la infección del parénquima pulmonar que se presenta a partir de las 48 horas del ingreso hospitalario o aquella que se desarrolla dentro de las primeras 72 horas tras el alta. O sea, si nosotros vemos un paciente que ingresa por colecistitis aguda y después del tercer día presenta tos con expectoración, después, ¿no? De las 48 horas, entonces nosotros ya lo catalogamos como una neumonía intrahospitalaria. O aquel paciente que se va con alta por una infección urinaria, ¿no? Tratada, y dentro de las 72 horas empieza a presentar tos con expectoración en domicilio, entonces tiene alta sospecha de que este paciente se haya llevado un germen intrahospitalario a domicilio. Entonces se lo cataloga, se saca una radiografía y se lo cataloga como una neumonía intrahospitalaria si es que la radiografía nos muestra imágenes sugerentes de la misma. ¿Ya? Entonces la neumonía nosocomial se divide en dos grupos, la precoz y la tardía. La precoz es aquella que se presenta en los primeros 4 días de hospitalización, después de los 2 días. No se olvide que la neumonía adquirida en la comunidad nos indica que la infección, si se produce tos con expectoración en los primeros 2 días de internación, se lo cataloga como extrahospitalario. En cambio, aquí es hasta los 4 días de hospitalización. O sea, después de las 48 horas, en todo caso, tendría que ser, ¿no es cierto? La neumonía nosocomial tardía es aquella que se presenta a partir del 5.º día después del ingreso hospitalario. ¿Ya? Entonces, como habíamos indicado hace rato, nosotros debemos hacer la diferencia de neumonía adquirida en la unidad de cuidados intensivos, la neumonía asociada a ventilación mecánica y la neumonía procedente de centros asistidos para enfermos crónicos. ¿Ya? Entonces, son conceptos que necesariamente a veces hay que manejarlo para catalogarlo bien en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, la neumonía nosocomial adquirida en la unidad de cuidados intensivos nos indica que es aquella que se presenta a partir de las 48 horas del ingreso a dicha unidad o en las primeras 72 horas después del alta hospitalaria. Nosotros podemos observar que es similar a la neumonía
al concepto de la neumonía intrahospitalaria, pero en este caso en la unidad de cuidados intensivos. No cambia ni el tiempo, no cambia el tiempo tampoco. La neumonía asociada a ventilación mecánica de la misma forma se presenta en pacientes con ventilación mecánica, ya sea por intubación orotraqueal o por traqueotomía, después de las 48 horas de instaurada la intubación. La neumonía procedente de centros asistidos para enfermos crónicos incluye a cualquier paciente que haya estado ingresado en el hospital más de 2 días en los últimos 90 días, ya que aquellos que viven en unas residencias fijas, hace rato les había indicado que existen residencias, ¿no? Donde se cuida a los enfermos crónicos principalmente porque cuentan con personal médico y de enfermería en ese tipo de lugares. Aquellos pacientes que recibieron tratamiento antibiótico por vía parenteral, quimioterapia, diálisis crónica en los últimos 30 días, o que conviven con un miembro de la familia con microorganismos multiresistentes. Este tipo de pacientes, principalmente aquellos pacientes que tienen estancia hospitalaria crónica y realizan escaras por decúbito. Cuando se realiza un cultivo y antibiograma de esa secreción, presentan en su mayoría microorganismos multiresistentes. Y en algún momento, estos gérmenes pueden ser transmitidos a los familiares. Entonces, estos familiares presentan un proceso infeccioso con este germen multiresistente. Existen factores de riesgo de adquisición para la neumonía intrahospitalaria. Principalmente se relaciona con la ventilación mecánica, llegando a aumentar la mortalidad de un 6 a 21%. Se identifican una serie de factores de riesgo, por así decirlos, y se los clasifica en prevenibles y no prevenibles. Los prevenibles destacan principalmente la broncoaspiración, aquellos pacientes que se encuentran permanentemente en hipostasia, en decúbito dorsal, disminución del nivel de conciencia, la utilización de antagonistas H2. ¿Por qué toma en cuenta esta situación la disminución o la utilización de antagonistas H2 o terapia antiácida o presencia en la zona nasogástrica? Porque los antiácidos disminuyen el pH a nivel del estómago, por lo tanto los gérmenes que normalmente mueren con la acidez del estómago ya no mueren y ascienden por el tubo digestivo, el esófago, y llegan a la faringe y posteriormente ingresan a la vía respiratoria. Igual la presencia de sonda nasogástrica es como un medio, es un cuerpo extraño que genera secreción, por lo tanto genera la proliferación de gérmenes provenientes de vía digestiva. Entonces, los no prevenibles son la edad. Obviamente no podemos hacer nada con la edad, con las enfermedades crónicas, principalmente la EPOC. Algunas alteraciones de la vía aérea, como pólipos, tumores, por ejemplo, alteraciones neurológicas, aquellos pacientes que hicieron un accidente vascular isquémico que tienen secuelas, ¿no? Secuelas en la parte neurológica. Entonces, este tipo de pacientes tampoco no se puede cambiar su situación. Factores de riesgo de adquisición de neumonía intrahospitalaria. Todavía tenemos esto, pero específicamente en esta vez asociados a una ventilación mecánica. ¿Ya? Cabecera no elevada, muchas veces por descuido del personal, no todos obviamente, personal de terapia intensiva, no se eleva la cabecera, ¿no? Los cambios frecuentes de circuito del respirador, la reintubación, porque el paciente a veces se extuba, el traslado fuera de la unidad de cuidados intensivos para la solicitud de estudios complementarios como radiografía, tomografía, resonancia, podrían ser que no ingresan a la unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Factores de riesgo no prevenibles, la ventilación mecánica más de 24 horas, el paciente necesariamente tiene que estar ventilado por una dificultad respiratoria o un síndrome de distrés respiratorio, ¿ya? Por enfermedades cardíacas, alteraciones del sensorio, la monitorización de la presión intracraneal o la intubación endocrinal de emergencia. Son factores que no se pueden prevenir, son evolutivos progresivos. A medida que mejoren, tienen que cambiar el tratamiento, modificar la situación. Pacientes con neumonía intrahospitalaria precoz. En este caso, habíamos indicado que se divide en precoz y tardía. Precoz, en este caso, sin factores de riesgo para gérmenes multiresistentes. Si es precoz y sin factores de riesgo,
Los gérmenes principalmente se asocian a los adquiridos en la neumonía adquirida en la comunidad. Como en primer lugar tenemos el Streptococcus pneumoniae y a medida y por frecuencia la Haemophilus influenzae, el Staphylococcus aureus, meticilina sensible. Todos son sensibles, bacilos entéricos sensibles, ¿ya? Y estos generalmente van relacionados con aquellos pacientes precoces y sin factores de riesgo para patógenos multiresistentes. Aquí tenemos pacientes con neumonía intrahospitalaria tardía, pero también sin factores de riesgo para patógenos multiresistentes. En este caso tenemos a los anteriores y también hay que tomar en cuenta aquellos pacientes que se encuentran intubados por más de 7 días. Ellos sí producen, como hace rato les había indicado, la proliferación de gérmenes de vía digestiva, gram negativos. Y estos pueden ser multiresistentes, ¿ya? Podrían ser. No en su mayoría no son, pero podrían ser, ¿ya? En cambio, en los pacientes con neumonía intrahospitalaria precoz o tardía con factores de riesgo para patógenos multiresistentes, sin aquí habíamos indicado que estos pacientes podrían ser en este grupo de pacientes los gérmenes ya son multiresistentes, entonces tiene más riesgo de complicación el mismo paciente, ¿ya? En cuanto a su patogénesis, principalmente en este tipo de pacientes, por la estancia hospitalaria, por el tipo de posición que adoptan en el decúbito dorsal, la causa principal es la microaspiración. Muy pocas veces la inhalación, muy pocas veces se contaminan por vía hematógena y también por extensión directa por focos adyacentes al pulmón. Habíamos indicado hace rato los abscesos frénicos, la pancreatitis o la peritonitis en todo caso, y son los que van a descompensar al paciente. Pero la neumonía, la patogénesis, hay que tomar en cuenta que siempre se relaciona con el número y la virulencia de los microorganismos y la respuesta del huésped, ¿no? Como en todo se relaciona. El diagnóstico, principalmente sindrómico, nos indica que como es un foco neumónico, es una neumonía, no cambia del cuadro clínico que presenta en la neumonía adquirida en la comunidad, pero en la neumonía intrahospitalaria tiene muy poca especificidad. ¿Por qué? Porque el paciente generalmente está ventilado, ¿ya? Y no es lo mismo escuchar y el paciente que nos ayude, ¿no? Para poder escuchar nosotros los estertores crepitantes, ¿no? Y todo eso. Principalmente el diagnóstico se realiza con métodos microbiológicos y estudios anatomopatológicos para llegar a un diagnóstico, ¿ya? Entonces, nosotros en pacientes intubados, principalmente asociados a ventilación mecánica, los procedimientos para la obtención de muestras son de tipo invasivos son, ¿ya? Entonces, la neumonía para el diagnóstico se divide en dos: neumonía definitiva y la neumonía probable, tomando en cuenta siempre de que el paciente esté cursando tal vez con otro proceso que vaya a presentar imágenes heterogéneas o imágenes algodonosas a nivel pulmonar. Es por eso que se realiza este tipo de estudios, ¿ya? Entonces, si el paciente tiene un infiltrado nuevo, ¿ya? que ha progresado en el paciente, si presenta una neumonía al ingreso y después de las 48 horas la neumonía se hace más evidente o aparece en otros lugares focos neumónicos, eso nos indica, ¿ya? Para poder nosotros diferenciar estos dos tipos de neumonía. Entonces tenemos a una neumonía probable. Ya habíamos indicado que existe un infiltrado nuevo o la persistencia de alguno de estos síntomas. La secreción traqueobronquial persiste e inclusive hay que ver la presencia de leucocitosis y la persistencia de la fiebre en este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué nos indica que realicemos? Cultivos, hemocultivos y si existe un derrame pleural, cultivo de líquido pleural. El cultivo cuantitativo positivo de la muestra del tracto respiratorio inferior, obtenida ¿por qué? Por la fibrobroncoscopía.
se realiza un lavado broncoalveolar protegido. Entonces, en este tipo de pacientes se hace ese procedimiento. Los hemocultivos. Los hemocultivos obtenidos a las 48 horas antes o después de la toma de muestra del esputo, ¿no? Hemocultivos. Entonces, la obtención, los microorganismos obtenidos deben ser idénticos a los que se obtuvieron en el cultivo de esputo obtenido al inicio, ¿ya? Si existe un derrame pleural, se hace una toracocentesis, se hace un cultivo de líquido pleural, entonces el germen identificado debe ser el mismo al que se encuentra en el parénquima pulmonar o en vía respiratoria inferior, ¿ya? Porque se supone que es el germen que está produciendo el derrame pleural. En el estudio histopatológico siempre debe ser compatible con una neumonía. El estudio patológico es el estudio definitivo cuando se trata de una neumonía, porque nos muestra el tejido necrótico, el tejido de destrucción a ese nivel, ¿ya? Y los gérmenes, los microorganismos son mayores a 104 por gramo de tejido pulmonar, ¿ya? La neumonía definitiva es igual. O sea, existe una progresión radiológica o imágenes nuevas en la radiografía, más uno de los siguientes criterios. La evidencia radiológica a veces es muy complicada. En este tipo de pacientes se realiza una tomografía computarizada. Si nosotros vemos que existe un foco neumónico, pero en el interior ya vemos imágenes más negritas que están haciendo que esa neumonía se complique. Entonces estaría tratando de una neumonía necrotizante abseriente, se llama. Entonces, ¿cuáles son los gérmenes que producen este tipo de neumonía? Son principalmente el estreptococo, la Klebsiella y los gérmenes anaerobios provenientes de vía digestiva, ¿ya? Entonces, aquí, de la misma forma, igual que en el anterior capítulo, nos indican que debería realizarse una punción transtorácica aspirativa, pero como ya les había indicado hace rato, a veces es muy riesgoso y puede producirle al paciente un neumotórax iatrogénico. Es importante tomar en cuenta esa situación. El estudio anatomopatológico del pulmón, principalmente esto, cuando ya el paciente cursa con un absceso pulmonar y una neumonía que no responde a tratamiento, se realiza una toracotomía. Una toracotomía se retira la muestra y se envía a anatomía patológica. Entonces el patólogo nos informa así que existe más de 104 microorganismos por gramo de tejido. Y a la vez la misma muestra se envía a estudio de cultivo y el cultivo es mucho más fidedigno en este caso porque la muestra se toma del lugar de la infección. Entonces, tomando en cuenta el estudio microbiológico, nosotros nos sirve para dos cosas muy importantes, ¿no? Confirmar el diagnóstico de neumonía que está produciendo y determinar el agente etiológico en este caso, que está produciendo la neumonía. Se recomienda hemocultivos seriados, a pesar de que su sensibilidad es baja, 25%, y que de un resultado positivo o un cultivo de líquido pleural, sí se vea objetivamente la presencia del germen, el cual está produciendo el proceso infeccioso. Se debe realizar también la detección de antígenos urinarios para Legionella y estreptococo principalmente. ¿Ya? Una vez que se obtiene la muestra del tracto respiratorio bajo, mediante técnicas no invasivas para empezar, se realiza un aspirado traqueal, ¿no? La punción transtorácica ya les he indicado que no es muy conveniente, y las técnicas a ciegas se llama, en pacientes intubados, aspirado bronquial a ciegas y mini lavado con catéter telescopado. ¿Cuál es el riesgo de que en el lavado a veces se introduce alicuotas de 20 ml en jeringas de 20 y solamente se puede obtener 1 ml o 2 ml. Entonces el líquido va a ocupar los espacios alveolares y el paciente ingresa aún más en dificultad respiratoria. Las técnicas broncoscópicas son el mejor método para poder obtener las muestras de vías respiratoria inferior. ¿Ya? Entonces los cultivos que se obtienen deben ser cuantitativos principalmente, y si
Y si el cultivo nos reporta, por ejemplo, la presencia de mayor a 103 unidades formadoras de colonias en la obtención de muestras mediante catéter telescopado, es diagnóstico, 104 para el lavado broncoalveolar y 106 para el aspirado tráqueo. Son diagnósticos, es como en el examen de orina, nos indican que mayor a 100.000 unidades formadoras de colonias es sinónimo de infección urinaria. En este caso es lo mismo, ¿no? Nos dan parámetros para distinguir entre proceso infeccioso y no infeccioso, ¿ya? La presencia de 2 a 5% de gérmenes intracelulares, o sea, en los macrófagos y polimorfonucleares que se identifiquen en el lavado broncoalveolar y en patología también son indicativos de un proceso infeccioso a nivel pulmonar. Bueno, un poco cansador, pero a ver, nosotros tenemos criterios de internación a terapia intensiva en el ambiente intrahospitalario. Por suerte, no son muchos criterios, solamente es este cuadrito, donde vamos a analizar uno de estos criterios principalmente. Por ejemplo, el fallo respiratorio. Falla respiratoria quiere decir que el paciente ya no responde a la ventilación asistida con cánula nasal o mascarilla. Ya empieza a desaturar, la saturación de oxígeno empieza a bajar a pesar de la administración de oxígeno. Eso quiere decir falla respiratoria, ¿ya? Que no responde. La progresión radiográfica, incremento de las imágenes neumónicas a nivel pulmonar o la presencia de cavitación directamente a nivel de la radiografía. Evidencia de sepsis grave con hipotensión y disfunción orgánica. ¿Cómo lo evaluamos? Vemos si el paciente está ingresando en shock séptico, una presión arterial menor a 90, que siempre se utiliza, estos criterios siempre se utilizan tanto en la neumonía adquirida en la comunidad como en la neumonía intrahospitalaria. Son valores, son indicadores que nos dicen a nosotros, pásenlo a terapia intensiva. La necesidad de aminas vasoactivas, ¿no? La diuresis inferior a 20 ml hora, la insuficiencia renal aguda que tal vez en su momento requiera diálisis, son indicadores directamente para que el paciente pase a terapia intensiva, un paciente con una infección intrahospitalaria. ¿Ya? Entonces, nosotros aquí vemos, principalmente para el tratamiento, tomando en cuenta todo lo que habíamos indicado anteriormente. Sospecha de neumonía intrahospitalaria, sospecha de neumonía asociada a ventilador y sospecha de la presencia de neumonía en aquellos pacientes de residencias de cuidados crónicos, de enfermedades crónicas. Si el comienzo es tardío, mayor a 5 días, mayor o igual a 5 días y factores de riesgo para patógenos multiresistentes. Si se encuentra esto, la terapia debe ser, se encuentra en los cuadros 4 y 5, pero primero vamos a revisar la terapia antibiótica en el cuadro 3, donde nos indica que el comienzo es tardío y existen factores de riesgo para los patógenos multiresistentes. Este es el cuadro 3. Nosotros habíamos indicado que cuando no existe factores de riesgo para patógenos multiresistentes y el comienzo es precoz en la clasificación de la neumonía intrahospitalaria, los gérmenes que normalmente se encuentran son similares a los que se encuentran en la neumonía adquirida en la comunidad. Por lo tanto, el antibiótico de primera elección es la ceftriaxona, ¿ya? Y dependiendo de su evolución o la evolución del paciente, se va rotando de antibióticos en base a protocolos, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos también de que si el paciente tiene factores de riesgo para que se produzcan patógenos multiresistentes, tenemos que la terapia antibiótica va a ir dirigido a este tipo de presentación. Entonces tenemos la tabla 4 donde podemos observar que a pesar de tener los gérmenes anteriormente descritos en la tabla 3, nosotros debemos tomar en cuenta patógenos resistentes, Pseudomonas aeruginosa resistente, Klebsiella, Acinetobacter. Entonces, el tratamiento ya es asociado. Cefalosporinas de tercera generación, se puede asociar cualquiera de estos antibióticos, ¿ya? Pero si se presenta la Pseudomonas aeruginosa, debemos utilizar medicamentos anti-Pseudomonas. En el caso de nosotros, siempre utilizamos la ceftazidima
con buenos resultados. Y esto lo asociamos a otros antibióticos. Podrían ser los aminoglucósidos, las fluoroquinolonas o los carbapenems, que también son antiseudomónicos. Si nosotros sospechamos de la presencia de un estafilococo aureus meticilino resistente, entonces el medicamento de primera línea en nuestro medio es la vancomicina. Si no responde, recién utilicemos el linezolid, que es un medicamento de adquisición nueva. ¿Ya? Entonces, ¿a qué dosis? Les he indicado que la dosis en terapia intensiva, y más todavía cuando el paciente está con una asistencia ventilatoria, son más agresivos. Podemos observar que las cefalosporinas, por ejemplo, la ceftazidima, normalmente nosotros administramos 1 gramo cada 8 horas, pero aquí la dosis se duplica, 2 gramos cada 8 horas. El imipenem, 500 miligramos cada 6 horas. Ya, casi no utilizamos la piperacilina más tazobactam. Dentro de los aminoglucósidos, sabemos muy bien que la nicacina es hasta 15 miligramos kilogramo día, pero en terapia intensiva hasta 7 miligramos kilogramo peso día. ¿Ya? Las quinolonas, la levofloxacina sí se da cada 24 horas, pero si tomamos en cuenta la ciprofloxacina, nosotros administramos en hospital normalmente 200 miligramos cada 12 horas endovenoso. Pero miren aquí, son más agresivos, 400 miligramos cada 8 horas, siempre cuidando la función renal. La vancomicina 15 miligramos por kilogramo de peso cada 12 horas y el linezolid 600 miligramos cada 12 horas. Entonces, este es el tratamiento que se realiza en el ambiente intrahospitalario, tanto en sala común como en terapia intensiva. Bueno, es un algoritmo, es la última diapositiva, ¿ya? Entonces, nosotros vemos si existe una neumonía intrahospitalaria, nosotros obtenemos muestra de las vías respiratorias bajas. Principalmente se debe tratar de obtener esa muestra. ¿Por qué? Porque debemos nosotros ver el estudio cuantitativo o semicuantitativo de esas muestras y el análisis microscópico, principalmente una tinción de Gram, que sí nos sirve al inicio, ¿no? Y los cultivos, y los antígenos para Legionella o Streptococcus pneumoniae. Salvo baja sospecha clínica y microbiológica negativa, se debe iniciar tratamiento empírico de acuerdo a los microorganismos que posiblemente estén involucrados en la neumonía. Después del día 2 o día 3 se debe valorar los cultivos, se debe valorar la temperatura en el paciente, la leucocitosis, la radiografía de tórax, la oxigenación o saturación de oxígeno, las características del esputo, principalmente clínicamente, los cambios hemodinámicos y la función de los órganos. Si existe mejoría clínica, ¿no? Si existe mejoría clínica, dice sí, y si el cultivo es negativo, nos indica tratar o considerar suspender la antibiótico terapia. Yo principalmente, yo no lo suspendo, completo mínimo 7 días. Y si digamos el cultivo es positivo, nos indica dotar de antibióticos, ¿no? O caso contrario, continuar con antibióticos ya que la mejoría clínica es evidente y llegar a un esquema de tratamiento de 7 a 10 días por lo menos. Si digamos no existe mejoría clínica después de las 48 a 72 horas y el cultivo es negativo, se debe tomar nuevas muestras o debe pensarse de que la infección también se encuentra en otro lugar y el antibiótico no le está pegando en este caso. Y si el cultivo es positivo, se debe rotar los antibióticos, de todas formas se debe buscar otro lugar para una infección por la cual no está produciendo una mejoría clínica en estos pacientes. Bueno, un tanto cansador la disertación, pero les dejo con esta imagen, siempre pensando en esta pandemia. Dice, 1 gramo de prevención, 1 gramo pesa el barbijo, ¿no? Vale más que 1 kilo de medicinas o medicamentos. Entonces, siempre nosotros debemos ir, no solamente ahora, sino en todo, a la prevención de la enfermedad, porque después a veces es muy costoso la salud es muy costosa en la parte privada también. Bueno, gracias. Espero que se haya entendido y que Dios nos ilumine siempre, ¿no?
nos ilumine siempre a nosotros, a la familia y a todos los que estamos cursando con esta pandemia a nivel mundial. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden hacerlo. Bueno, nos indican aquí el trombo, aparte de las sibilancias que más presenta, nos indican, ¿no? Y la expectoración es diferente a la tuberculosis en cuanto a las estrías de sangre. Bueno, en este caso hay una diferencia. A veces el tromboembolismo pulmonar, que es muy frecuente, yo les digo, es muy frecuente, no solamente en personas mayores. Yo he tenido pacientes jóvenes y deportistas inclusive, que cursan con una trombosis venosa profunda, ¿ya? La trombosis venosa profunda, algunos deportistas lo atribuyen a, a una lesión, ¿no? A una lesión local. Por lo tanto, por la misma lesión, quedan inmovilizados en cama, quedan en postración y a los 2, 3 días presentan un dolor súbito a nivel pulmonar, dificultad respiratoria y la presencia de tos con expectoración mucosa. Esa es la diferencia. Mucosa con estrías de sangre de la tuberculosis. En la tuberculosis, como es un proceso infeccioso crónico, puede presentar expectoración mucopurulenta con estrías de sangre o hemoptoicos en este caso, ¿no? Pero nosotros debemos evidenciar bien de que esa expectoración es purulenta. En cambio, en el tromboembolismo pulmonar, la expectoración es mucosa o salival con estrías de sangre o hemoptoicos claros, ¿no? Con espuma, se podría decir. En cambio, en el otro, en la tuberculosis, no es así. Tenemos alta frecuencia de ambos, más obviamente la tuberculosis. Y el cuadro clínico obviamente nos orienta. En la tuberculosis no existe un dolor pleurítico característico como existe en el tromboembolismo pulmonar, ¿ya? La fiebre y las alzas térmicas en la tuberculosis vienen generalmente por la noche. En cambio, en el tromboembolismo pulmonar puede aparecer alza térmica en el momento del enclavamiento del trombo a nivel pulmonar. Por lo tanto, son muchas las diferencias que nos orientan al diagnóstico. Hay otra pregunta. Bueno, nos indica aquí de que una opinión sobre la elección de la utilización de la amoxicilina. Aunque ustedes no crean, yo sigo utilizando, ¿ya? No es por hacerle campaña, pero yo utilizo la Amoval, ¿ya? De 1 gramo por 7 días. En aquellos pacientes en los cuales tienen poca clínica a nivel respiratorio. Sí encuentro estertores crepitantes, pero son muy bajos. Y siempre, generalmente, yo solicito una radiografía. Siempre solicito una radiografía en este tipo de pacientes, porque a veces, como les había indicado, cuando los focos neumónicos son pequeños, no se puede escuchar nada en la parte respiratoria. Principalmente nosotros escuchamos, en la mayoría de los casos, pulmones en la parte posterior del tórax. Y a veces el foco neumónico está en la parte anterior. Entonces, la radiografía nos sirve bastante. Y si yo encuentro poca clínica a nivel pulmonar y veo en la radiografía que existe un foco de inicio, sí utilizo la amoxicilina, pero previamente utilizo las penicilinas, la benzatínica, que se hace pinchar por el lapso de 2 dosis y la amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por el lapso de 7 a 10 días. Remite el cuadro clínico, remite las alzas térmicas, disminuye la expectoración. Obviamente que a este tipo de pacientes se les realiza un control a las 48 a 72 horas. Sí o sí tiene que hacerse el control. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Hay casos en que hay casos que en neumonía expectoran estrías de sangre sin tener trombo pulmonar. Obviamente hay casos. Hay casos. Hay pacientes que expectoran, tienen expectoración hemoptoica o con estrías de sangre de forma crónica, ¿ya? ¿En qué tipo de pacientes? Aquellos pacientes que tienen cáncer principalmente, ¿no? En los cánceres, a veces el cáncer es una patología que se presenta o se manifiesta de forma muy tardía.
dependiendo del tamaño del nódulo o de la masa, paciente no presenta ni dificultad respiratoria, ¿ya? Entonces, este tipo de pacientes presentan hemoptoicos o estrías de sangre cuando el cáncer ingresa o ya está llegando a la luz bronquial, donde sí presenta sangradito a nivel vascular a ese nivel. ¿Ya? Otra patología en la cual podemos también ver presencia de estrías de sangre es la hidatidosis pulmonar. Como bien sabemos, la hidatidosis tiene membranas, pero cuando se rompe la membrana la adventicia, presenta un poco de sangradito también. Entonces, después de unos 2-3 días, el paciente continúa con tos y sangradito, se produce la vómica hidatídica. Nosotros sacamos una radiografía y vemos un patrón hidroneúmico, o sea, aire y líquido en una imagen bien circunscrita, circular. ¿Ya? Hay otra pregunta. Nos preguntan sobre el COVID. Está asociada a la neumonía. ¿Qué manejo se tomaría si en caso no lo pudieran recibir en un hospital? Medio complicado con esto del COVID. Nosotros, no existe tratamiento para empezar, ¿no? No hay tratamiento. No hay tratamiento. Y la neumonía que produce es de tipo viral. Ese es el problema. Yo siempre les digo, ¿no? El virus cuando ingresa o cuando nos infecta tiene su ciclo. Hagamos lo que hagamos nosotros, termina su ciclo. Si el virus te infecta y dice que dura un mes, va a durar un mes. O caso contrario, dura una semana o 21 días. Mucho depende también del sistema inmunológico del paciente. Pero no se puede modificar el curso normal de las infecciones virales. Por eso es de que siempre está indicado realizar tratamiento sintomático. Pero hay muchos pacientes que presentan una neumonía viral y generalmente presentan complicaciones. Las complicaciones que presentan son a nivel sistémico. Si nosotros vemos un paciente con neumonía viral, ¿no? Es necesariamente internación en hospital. ¿Por qué? Porque hay que hacer tratamiento por vía endovenosa. Ya no para el virus, sino para las complicaciones que está produciendo este virus. Por ejemplo, se dice, se habló mucho, de que los virus cursan con un tromboembolismo pulmonar, una alteración en la coagulación. Entonces, necesariamente ahora, si nosotros vemos en las farmacias, no existe enoxaparina, o la enoxaparina subió, o sea, está muy caro. Entonces, utilizamos heparina sódica. La heparina sódica debe de ingresar en base a dosis kilopeso hasta 5.000 unidades cada 4 horas, dependiendo del peso del paciente, ¿no? Utilizar antibióticos para las sobreinfecciones, utilizar corticoides para poder ayudar en la respiración en los pacientes, porque como es intersticial, el problema está a nivel del intersticio entre el alveolo y la, la región vascular, los vasos. Entonces, como existe un proceso inflamatorio, la difusión de oxígeno es una alteración, es un problema. Entonces, con el corticoide desinflamamos y ayudamos al paciente a que se respire un poco mejor. ¿Ya? Entonces, es necesario hospitalizar al paciente, pero estamos cursando por un problema en todos los hospitales donde no existen espacios y lastimosamente no se puede realizar tratamiento domiciliario tampoco por falta de personal capacitado en esta situación. Es muy complicado. Hay otra pregunta, nos dice si el Avifavir será útil contra el COVID. Bueno, el Avifavir está siendo utilizado en Rusia, es un medicamento de reciente aparición, no lo conocemos muy bien, está todavía en estudio, nos indican que, claro, es un antiviral, nosotros necesitamos antivirales y necesitamos vacunas para matar al germen, a la etiología, a la causa de esta enfermedad, porque lo que estamos haciendo ahora es tratar las consecuencias, las complicaciones del coronavirus. No lo tenemos, no tengo yo experiencia. Por bibliografía se indica que sí está funcionando, no hay estudios convincentes, los cuales nos indican que sí realmente funciona, pero como muchos colegas dicen, ¿no? Peor es nada.
porque algo hay que hacer por el paciente, no es dejarlo así. Si nosotros tendríamos el Avifavir en el mercado, con seguridad nosotros lo utilizamos. Yo estoy seguro que de todos los pacientes que se infectarían con coronavirus, todos los médicos recetarían Avifavir sin saber si funciona o no funciona, porque es el medicamento que hasta ahora está siendo más estudiado. Y como es antiviral, entonces nos conviene utilizar ese medicamento. Bueno, doctora, colegas, compañeros, creo que ya no hay más preguntas. Espero que les haya gustado la presentación. Bueno, eso es todo. Me preguntan sobre el dióxido de cloro. Ya se ha hablado mucho del dióxido de cloro. Yo no estoy de acuerdo. Se ha indicado de que el dióxido de cloro incrementa un poco en la inmunidad de los macrófagos para la quimiotaxis y para la opsonización de los virus. No está muy demostrado, pero también produce radicales libres de oxígeno. Es tóxico, ¿no? Y hemos visto que está produciendo, no sé si es por la dosis, la intoxicación por cloro, hay esofagitis por cloro, se ha visto recientemente, y problemas hepáticos. Y sobre la aspirina sabemos que es un antiagregante plaquetario, no es un anticoagulante. La aspirineta se utiliza de forma preventiva solamente por si el paciente estuviese cursando con un tromboembolismo pulmonar. En todo caso, la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular son la indicación. Las heparinas, principalmente de bajo peso molecular, tienen una acción inclusive antiinflamatoria hasta cierto punto, pero si se trataría de anticoagular y no existe la enoxaparina ni la heparina que ya no hay casi en farmacias, inclusive se podría utilizar el Rivaroxaban, que es un anticoagulante, ¿no?, para el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Bueno, eso, doctorita, les dejo con el micrófono, ¿no? Creo que les he cansado. La intención no era cansarles, pero cualquier duda igual les voy a responder igual por el chat, por WhatsApp, ¿ya? Muy bueno, Gracias, señor doctor. Jesús, le agradezco mucho. Colegas, estimados colegas, te ha completado el tema, se han respondido a las preguntas, ante cualquier duda por WhatsApp. Agradezco mucho su participación y hasta el siguiente fin de semana. Muy buenos días.